Con el módulo de instalaciones eléctricas de gas y plomería. En esta sesión vamos a ver ejecución de una instalación eléctrica. En este caso vamos a ver todo lo que es la instalación eléctrica dentro de un departamento. Como, como podemos ver aquí en la imagen, eh, tenemos un cuadro de mando y protección. En nuestro caso nosotros lo conocemos como tablero de dirección o tablero general. Este tablero corresponde de térmicos, como podemos ver aquí en la imagen, un térmico general y demás térmicos que nos derivan o nos llevan a otros circuitos, ya sea de tomacorrientes, interruptores, tomas de fuerza o incluso bombas de agua, si es que nosotros vamos a necesitar en nuestra instalación. También aquí podemos ver en la imagen que nos indica que hay circuitos independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que cada térmico va a tener su propio circuito. No podemos mezclar los cables de salida. En este caso, si vamos a tener un térmico para el circuito de toma corriente, no podemos mezclar con el térmico, con los cables del térmico que van a derivar a un interruptor o en su defecto a una toma de fuerza, ya sea la ducha o una cocina, ¿no? Entonces siempre vamos a hacer un ciclo independiente para cada uno. Cada uno tiene que tener su cable de línea y neutro. Como en la anterior clase ya hemos visto que según los colores, neutro es color azul y rojo en este caso sería línea, ¿no? Entonces ese sería el esquema de lo que es circuitos independientes. Bien, también aquí vemos lo que es todas estas líneas negras son las tuberías o los conductos por donde van a pasar los cables eléctricos para poder controlar lo que es, en este caso, las lámparas mediante un interruptor o conmutador, o dependiendo a qué circuito vamos a utilizar, de acuerdo a a las anteriores sesiones, ya sea conmutador, interruptor, toma corriente y demás. Entonces, estas tuberías van a ser nuestros conductos, es decir, como podemos decir vulgarmente, son los caminos para las tuberías que vamos a llevar por estos conductos. ¿Y cómo llevamos o cómo instalamos las tuberías, en este caso para las partes superiores que son las luminarias, porque van a ir en el cielo, ya sea falso o raso? En este caso, nosotros vamos a hacer una instalación o un entubado en la losa. Siempre hay que tener en cuenta que tenemos que contar con un plano de construcción ya diseñado previamente al vaciado. Ya tiene que estar bien definido nuestros ambientes. ¿Por qué? Aquí, como podemos ver en esta parte, supuestamente vamos a tener aquí una lámpara. Entonces, si nosotros vamos a modificar el ambiente que está debajo de esta losa, eh, vamos a vamos a ver algunos errores o ya no va a cuadrar en el ambiente, o sea, no va a estar en el centro del ambiente, porque generalmente la lámpara tiene que estar en el centro de un ambiente. Entonces, nosotros si vamos a modificar posteriormente el ambiente, ya no va a corresponder, ya no va a coincidir lo que es la instalación eléctrica con lo que con los ambientes que vamos a modificar posteriormente, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que ya tenerlo bien definido los ambientes y sin una modificación posterior. Y esta es la manera de llevar la tubería siempre antes de vaciar, ¿no? Porque después de esto, esto es la armadura la armadura de una losa. Aquí como podemos ver los fierros de la columna y todo eso. Entonces, una vez hecho eso, vamos a vaciar y esto ya no se mueve más. Es por eso que esto tenemos que tenerlo bien definido los planos. Bien, para las paredes, en este caso, ¿cómo hacemos el entubado? Vamos a ver aquí la imagen. Tenemos igual tuberías que pasan por empotrados. O sea, calamos el ladrillo. ¿Para qué? Para empotrar las tuberías y así hacer un revestimiento posterior, ¿no? Ya sea en el caso con duco, dependiendo del material que nosotros vamos a utilizar. Pero siempre, en este caso, ya tiene que estar ya el ambiente. Ya en este caso ya tenemos que contar con los muros de ladrillo, con la tabiquería, con la división de los ambientes. Y recién ya podemos hacer el entubado lateral, en este caso en la pared. Bien, aquí también podemos ver qué tenemos que tomar en cuenta. Lo que tenemos que tomar en cuenta es
la altura a nivel del piso, cuánto tiene que tener hasta la altura de la del toma corriente o también del interruptor. Del toma corriente a nivel del piso tiene que tener una altura de 30 centímetros y del interruptor puede ser desde 90 hasta 1,20 hasta 120 centímetros. En este caso aquí la imagen nos muestra en centímetros, ¿no? Entonces vamos a tomar de 90 a 120 centímetros. No más porque es más cómodo en ese rango de distancia para poder manipular en la oscuridad y demás. Entonces, es por eso que tenemos ese tipo de normas, ¿no? de medidas. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta la distancia de la puerta hacia el interruptor. No tiene que estar ni muy apegado a la puerta ni muy alejado, ¿no? Un rango de 10 centímetros, igualmente con la ventana, si es que vamos a llevar una tubería cerca a la ventana. Entonces, estas son las medidas que ustedes pueden apreciar. Eh, bien, luego, por último, vamos a ver lo que es la caja de distribución. ¿Por qué siempre nosotros tenemos una caja de distribución? Eh, la caja de distribución en sí es, la concentración de todos los circuitos o de varios circuitos que están viniendo desde varios puntos. Por ejemplo, este tubo puede venir del interruptor o de la lámpara. En este caso esto puede venir del toma corriente o una toma de fuerza. Entonces son diferentes circuitos que nosotros vamos a necesitar para poder eh, empalmar, ¿ya? Porque aquí no podemos colocar una T. Esto reemplazaría una T. Lo único que podemos colocar en las tuberías o en los conductos de electricidad son codos, pero no T's, porque las T's, si se dan cuenta, vamos a llevar, si nosotros siempre vamos a llevar con un pasacables, entonces no vamos a ver por dónde está pasando el conducto. Es por eso que para eso se necesita este tipo de cajas, para no solo para distribuir los cables de electricidad, sino también para hacer mantenimiento o incluso hacer demás conexiones, ¿no? O conexiones posteriores que tal vez se nos ha pasado o se nos ha olvidado. Entonces es por eso que estas cajas de distribución son muy importantes a la hora de hacer la instalación eléctrica, o en este caso en el entubado. Bien, los empalmes que vamos a hacer en este tipo de cajas son estos, los que más vamos a utilizar son estas cuatro. Pero, para ejemplo, si tomamos dos cables y vamos a empalmar dos cables, vamos a utilizar el empalme Western. El Western es este tipo de empalme, si se dan cuenta, se hace una torsión, luego se hace una envoltura al otro cable. El otro cable es lo mismo. Entonces es por eso que utilizamos más este tipo de empalme, el empalme Western. Este empalme bien, tenemos otro empalme de derivación. Es en este caso cuando está pasando el cable directamente hacia otro punto ya sea un dispositivo eléctrico o una resistencia. Si va a pasar directo, entonces de aquí lo que vamos a hacer es derivar de un cable. Entonces para eso necesitamos este tipo de empalme. Otro tipo de empalme, en este caso ya es con nudo de seguridad, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Por este conducto o por este trayecto que está haciendo el cable, es por eso que le llaman con nudo de seguridad. Otro tipo de empalme y el menos recomendado es este tipo de empalme, el empalme trenzado o cola de rata. Este empalme generalmente lo hacen los eléctricos cuando en el momento de realizar esta unión no haya espacio o no haya suficiente, puede ser no haya, digamos, el lugar donde se está haciendo este tipo de trabajo, o si no, sea también un trabajo momentáneo, que después ya no lo vamos a utilizar más. Entonces, por eso, ahí es donde realizamos este tipo de empalmes. Pero no es tan recomendable ya que este tipo de empalme no permite una buena conducción de electricidad, o sea, no hay un buen conducto de electrones y es por eso que también los empalmes en algunos casos se calientan o peor, se calientan y ya no funciona nuestro circuito, ¿no? Es por eso que hasta los albañiles, los constructores nos piden
números de cables más gruesos para que, para que supuestamente nuestra instalación funcione. Porque ellos hacen este tipo de empalme, porque es más fácil, ¿no? En eso, por el tema de tiempo, es por eso que hacen también este tipo de empalme. Y siempre va a presentar sus problemas. Por eso nos piden empalmes o nos piden cables más gruesos. Pero no es porque el cable no es bueno o no es de buen material, sino es porque no hacemos un buen empalme. Entonces siempre vamos a utilizar este tipo de empalme. Bueno, vamos a realizar este tipo de empalme. Bien, este empalme Wester más o menos sería estos serían los pasos para realizar este tipo de empalme Unión Wester. El paso uno, ustedes ya saben que es pelar el cable, en este caso es el cable unifilar, luego hacer una torsión y luego hacer una envoltura a cada cable, ¿no? En este caso la punta que está sobrando va a ser la unión del uno al otro para luego quedar de esta manera y siendo un cable ya más, una unión más sofisticada, más garantizada. Bien,